Cápsulas de gelatina blanda. Cuando los formuladores se enfrentaron al reto de diseñar una forma farmacéutica oral para administrar fármacos, existían varias posibilidades. En los últimos años, las nuevas moléculas farmacológicas han tendido a ser más hidrófobas y, por tanto, menos solubles en sistemas acuosos. Cada vez es más difícil formular los fármacos poco hidrosolubles en productos que faciliten una liberación completa y una buena absorción. Uno de los mejores métodos para resolver este problema es desarrollar una formulación líquida que contenga el fármaco. Las cápsulas de gelatina blanda permiten convertir esta fórmula líquida en una forma farmacéutica sólida. Cápsula. Cuerpo hueco, pequeño receptáculo, obtenido por moldeo de gelatina, que puede ser de textura dura o blanda, dentro de la cual se dosifica o los fármacos y aditivos en forma sólida, mezcla de polvos o microgránulos, o líquida. Las cápsulas duras están constituidas por dos secciones que se unen posteriormente a su dosificación, se pueden volver a abrir con facilidad. Las cápsulas blandas están constituidas por una sola sección y son selladas después de su dosificación, estas no se abren después de haber sido selladas. Ambas se fabrican en varios tamaños y formas. Son formas farmacéuticas sólidas de dosificación única, permiten la administración de polvos, granulados, suspensiones, pastas, microesferas y soluciones, los cuales se encuentran contenidos en una cubierta generalmente de gelatina blanda o dura. Vía de administración: oral, vaginal. Consideraciones de uso: deliberación prolongada, deliberación retardada. Cápsula elástica o flexible, formada por una cubierta de gelatina blanda y globulosa más gruesa que las cápsulas de gelatina dura. Para obtener la capa de gelatina blanda, elástica, se adiciona a la mezcla de gelatina agentes plastificantes como sorbitol o glicerina, del 20 al 40%, pueden contener disoluciones, suspensiones, polvos e incluso tabletas, gel caps. Ventajas: gran precisión de llenado, herméticamente selladas, eliminación de polvo en la fabricación, disminución de la irritación gástrica comparado con tabletas o cápsulas de gelatina dura. Desventajas: los productos están restringidos a ciertas casas comerciales, mayor costo de producción, mayor contacto entre receptáculo y formulación, estabilidad. Si un fármaco puede sufrir degradación oxidativa o hidrolítica, la preparación en forma de cápsula de gelatina blanda con contenido líquido puede ser muy útil. El líquido se prepara ya en cápsula en una atmósfera protectora de nitrógeno, y la cápsula seca presenta una permeabilidad muy baja para el oxígeno. La formulación en un vehículo lipofílico y el envasado en blisters bien diseñados y elaborados con materiales protectores, permiten proteger al fármaco de la humedad. Por el contrario, es bien conocido que los fármacos en solución pueden ser más reactivos que en seco y, por tanto, menos estables. Para lograr un producto estable es fundamental elegir bien los excipientes, conocer las vías de degradación del fármaco y realizar estudios de preformulación adecuados. Existen diferentes formas de cápsulas de gelatina blanda en las que se clasifican según su forma: las hay ovaladas, esféricas, de supositorio, con pestaña, para abrir y extraer su contenido, y las de formas especiales, como corazones, estrellas o forma de animales. Formulación: la elección de los componentes se escoge en función de uno o más de los criterios siguientes: capacidad de disolución del fármaco, velocidad de dispersión en el tracto digestivo tras la rotura de la envoltura y la liberación de la matriz interna, capacidad de retener el fármaco en solución en el líquido gastrointestinal, compatibilidad con la envoltura de la gelatina, capacidad de favorecer la velocidad, eficacia y regularidad de la absorción del fármaco. Las cápsulas de gelatina blanda típicas están elaboradas con gelatina, un plastificante, materiales que le confieren el aspecto deseado, colorantes, opacificantes, y, a veces, saborizantes. A continuación, se mencionan los componentes que pueden contener las cápsulas de gelatina blanda para su fabricación. Gelatina, la cual constituye alrededor del 40% de la masa del gel. Plastificantes, su función es hacer que la cápsula sea más flexible y elástica. Constituye un 20 o 30% de la formulación del gel.
Agua, las cápsulas suelen contener de un 5 a 8% de agua, esto es importante para mantener la estabilidad física. Colorantes o pacificantes, se emplean para darle el color deseado para la identificación del producto. El opacificante generalmente usado es el dióxido de titanio, este se utiliza para evitar la fotodegradación del fármaco. Vehículos. Líquidos no volátiles inmiscibles con agua como aceites vegetales, no se recomienda el aceite mineral. Líquidos no volátiles, miscibles con agua como el migliol 812 PEG de bajo peso molecular, tensoactivos no iónicos como polisorbato 80, Twin 80. Limitaciones en el contenido de líquidos. No más del 5% de agua, pH entre 2.5 y 7.5, no debe contener compuestos volátiles, no usar aldehídos, debido a problemas de entrecruzamiento, el contenido debe fluir por gravedad a temperaturas de 35 grados centígrados. Algunos de líquidos lipofílicos que se utilizan como vehículos son aceite de castor, aceite de semilla de algodón, aceite de maíz, aceite de ajonjolí, aceite de soya, aceite de girasol, aceite de oliva, Acome DR, Captex 355, Labrafac CC, Labrafac PG, Migliol 810, Migliol 820, Softisan 645. Fabricación. Antes del proceso de encapsulación existen dos subprocesos, que suelen desarrollarse de manera simultánea, y que dan como resultado los dos componentes de una cápsula de gelatina blanda. Estos son A, la masa de gel con la cual se elabora la cápsula y B, la matriz de contenido. La masa de gel se prepara disolviendo gelatina en agua a 80 grados centígrados y en el vacío, tras lo cual se añade un pastificante, por ejemplo, glicerol. Cuando la gelatina está totalmente disuelta pueden añadirse otros componentes como colorantes, un opacificante, saborizantes y conservadores. Si el fármaco está presente en la matriz líquida en forma de suspensión, es importante asegurarse que el tamaño de partícula del fármaco no exceda de 200 micras. Durante la fabricación por troquel, hay que asegurarse de mantener controlados tres parámetros: temperatura, sincronización y presión. Para su fabricación hay diferentes métodos. El método de la placa es el método más antiguo, se emplean juegos de moldes. Se extiende una lámina caliente de gelatina preparada sobre la placa inferior y se vierte el líquido sobre ella. A continuación, se aplica con precaución la segunda lámina de gelatina y encima se coloca la placa superior del molde. El conjunto se coloca en una prensa y mediante presión se forman las cápsulas. Proceso de matrices rotativas. Creada por Robert Scherer en 1933, es una unidad integral que en forma continua permite la fabricación de cápsulas de gelatina blanda. Mediante este proceso es posible fabricar cápsulas de gelatina blanda en las que se dosifican líquidos, semisólidos y pastas. El proceso de manufactura consiste en la formación de dos láminas de gelatina, que convergen entre un par de matrices giratorias y una cuña de inyección. Como operaciones duales y coincidentes se produce el llenado exacto a presión y el cierre de la pared de la cápsula, cada una de ellas sincronizada en forma precisa y exacta. Caracterización. Los controles en proceso y de identificación utilizados son: descripción, dimensiones, peso promedio, variación de peso, contenido de fármaco, uniformidad de contenido, peso, tiempo de desintegración, porciento de disolución del fármaco, humedad, límites microbianos. Controles durante la fabricación. Durante el proceso de encapsulado los cuatro parámetros que más hay que vigilar son: el grosor de las cintas de gel, espesor del sello de la cápsula al producirse la encapsulación, peso de la matriz interna y de la envoltura de la cápsula, nivel de humedad de la envoltura de la cápsula y la dureza del gel al final del secado. Consideraciones sobre la calidad del producto. Todos los ingredientes de la gelatina blanda son controlados y probados para asegurar que cumplan con las especificaciones farmacopeicas. Es importante limitar ciertos residuos de impurezas, como aldehídos y peróxidos, que pudieran estar presentes en el propilenglicol. La presencia de concentraciones elevadas de estas impurezas provoca puentes cruzados entre el polímero de la gelatina, que pueden condicionar su insolubilización debido al aumento de la polimerización.
Problemas en el proceso de dosificado de cápsulas. % de disolución del fármaco inferior al especificado. Exceso de lubricante. Contenido del fármaco fuera de especificaciones. Mezclado deficiente, variación en la distribución del tamaño de partícula de los componentes de la formulación. Variación de peso. Es resultado de un flujo pobre de la mezcla por dosificar como consecuencia de variación en la distribución del tamaño de partícula de los componentes de la formulación, pobre lubricación de la mezcla por dosificar, exceso de humedad de la mezcla, desajuste de la encapsuladora. Criterio. Cápsulas duras. Cápsulas blandas. Envoltura, plastificante. Menor al 5%. 20%. Contenido. Usualmente sólidos. Usualmente líquidos. Manufactura. Se forman y sellan por separado. Se forman y sellan en una sola operación. Cierre. Hermético. Hendiduras, sellado, bandas. Tamaños y formas. Limitado. Muchas. Precisión de llenado. Del 2 al 5%. Del 1 al 3%.